Bien, estamos una vez más aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Recordemos Iglesia Casa del Alfarero, Asheville, Carolina del Norte, los pastores Raimundo González. Y Olga González. Así es. Realmente tuvimos un tiempo muy bonito de alabanza al Señor. De adoración al Señor. El Señor es bien precioso. Y bueno, antes que nada, queremos dar las gracias a cada uno de ustedes que se han estado conectando con nosotros cada semana, que han estado pendientes de la palabra del Señor, pero también queremos agradecer el día de hoy a todo el equipo, porque somos un equipo que estamos domingo a domingo haciendo esta transmisión. Y bueno, queremos dar las gracias a nuestro equipo técnico que ha estado con nosotros fielmente desde la primera transmisión, que han estado ellos moviendo, han estado ellos aprendiendo bastante en este tiempo. Y queremos dar las gracias a Alex, que está por allá, a Nonito, que anda también por acá en el sonido, a Darío, que ha estado con la guitarra, a Luis, que ha estado también fielmente en la alabanza. La semana pasada tuvimos a Kimi con nosotros ayudándonos, y el día de hoy está Oscar aquí también, ya formando parte del equipo. Todos somos un equipo. Y si no contamos con ellos, no podemos hacer la transmisión, así que todos estamos unidos aquí y les damos las gracias a todos los que han estado fielmente cada semana con nosotros. Y bueno, realmente también a cada uno de los hermanos, las personas que han estado apoyando con sus donaciones, para que podamos continuar adelante también como iglesia. Así es, gracias. Agradecemos gracias a cada uno de ustedes. Así es. Y bueno, ¿qué es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy, pastor? Normalmente decimos que debemos de confiar en Dios. Es muy común, ¿no es así? Claro que sí, como iglesia, como pastores, normalmente compartimos de que la gente que tenemos todos que aprender a confiar en Dios, ¿es cierto? Y como creyentes, como cristianos, es parte normal, natural, ¿verdad? Confía en Dios, tenemos que confiar en Dios. Claro que sí. Pero dentro de esa expresión de decir confía en Dios, dentro de esa expresión como que inconscientemente sucede de que decimos sí, yo voy a confiar en Dios, pero consciente o inconscientemente como que pensamos en yo voy a confiar en Dios, y para que Dios haga las cosas de tal manera. O sea, nosotros preconcebimos cómo Dios me va a ayudar, o cómo Dios me puede ayudar, o cómo Dios me debe ayudar. Sucede, eso es muy común. Así es bien común cuando tenemos alguna situación, algún problema. Como decíamos, somos tan inteligentes, ¿verdad? Pero decimos, sí, yo confío en Dios, pero Dios tiene que hacer las cosas de esta manera. Sí, a nuestra manera. A nuestra manera. Y tal vez no lo decimos así, pero es inconscientemente. Esperamos que sea a nuestra manera. Que Dios se mueva de cierta manera al tiempo que yo quiero y como yo quiero, ¿verdad? Así es. Es muy común, sí. Y como las cosas no se están dando, no se dan como aparentemente yo estoy creyendo o pensando, entonces nos empezamos a preocupar, nos empezamos a inquietar, así es. Entonces, pero es interesante e importante ver qué es lo que la Escritura nos dice, qué es lo que la Biblia nos enseña al respecto. Y sobre todo en este tiempo donde queremos que Dios actúe en cierto tiempo y de cierta manera, aquí es donde Dios está tratando con nosotros para enseñarnos que Él es Dios soberano, que Él actúa. Y muchas veces no es como nosotros pensamos o queremos con el tiempo. Así es. Que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que sucede? Que de alguna manera pretendemos ayudarle a Dios. Muchas veces cuando Dios no entra en el tiempo que yo quiero, como yo quiero que haga las cosas, en nuestra humanidad queremos darle una ayudadita a Dios, como dices. Y sí, eso nos ha pasado a todos. A todos nos pasa. Nos ha pasado a todos. Es parte del caminar, es parte del crecer y aprender.
a confiar en Dios. Exactamente. Cuando leemos este pasaje que vamos a leer a continuación, para muchos tal vez es muy, muy conocido, algunas otras personas a lo mejor es la primera vez que lo escuchan, pero nos dice la palabra de Dios a través del libro del profeta Isaías en el capítulo 55, este pasaje que hace mención, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Así es. Entonces, me gusta leer la otra versión en este mismo pasaje, donde dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Así es. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos alguna situación como en este caso, algunos estamos pasando por a falta de trabajo, algunos estamos pasando por otras situaciones. Queremos que Dios obre en ese tiempo, y queremos que obre de cierta manera, ¿verdad? Para nosotros pensar que Dios está con nosotros. Y cuando Dios no lo hace, como que nuestra fe cae un poquito. Exactamente, y es como decíamos hace un momento, como que tenemos una idea preconcebida de cómo Dios va a obrar, o cómo Dios debe de obrar. De acuerdo con nuestra idea, de cómo nosotros pensamos o nosotros creemos. Así es que, y eso yo creo que a todos nos sucede, a todos nos pasa en este aspecto al hablar de ideas preconcebidas. Así es. Entonces, ¿y qué sucede? Lo que sucede es que cuando tenemos esas ideas, de alguna manera, como que metemos o estamos metiendo a Dios en un molde, de que las cosas tienen que ser así. Si no es así, entonces, como decíamos hace un momento, nos empezamos a preocupar. ¿No es así? Así es, así es. Y en la palabra de Dios hay muchos ejemplos. En la palabra de Dios está llena de ejemplos de hombres y mujeres que de alguna manera también querían que Dios obrara de cierta manera, a cierto tiempo, y nos damos cuenta de que Dios tenía otros planes, tenía otros tiempos. Por ejemplo, recuerdo Abraham. Dios le había dicho a Abraham: yo te voy a bendecir, te voy a dar un hijo. Y pasaba el tiempo y no pasaba nada, el hijo no nacía, y entonces se desespera un poquito Abraham, ¿verdad? Vemos que la esposa le sugiere una idea y a aquel le parece buena la idea, ¿verdad? Y entonces él hace conforme a lo que él pensaba era correcto para darle una ayudadita a Dios, porque Dios estaba olvidando de lo que ya le había prometido. Entonces, y así vemos en la Biblia bastantes ejemplos de personas así, hombres y mujeres, que quisieron darle una ayudadita a Dios porque pensaron que Dios se había olvidado, o que Dios estaba tan ocupado con otras personas que había que ayudarle a Dios. Y así nos pasa también a nosotros como cristianos, cuando empezamos nuestro caminar, también pensamos a veces que Dios está tan ocupado, déjame ayudarle a Dios. Y hoy... y hemos encontrado, y así nos pasa, yo creo que todos podemos decir amén a todo esto, ¿verdad? Así es, y encontramos también en el segundo libro de Reyes, ahí en el capítulo 5, otro ejemplo de un general del ejército llamado Naamán. Este es un claro también ejemplo de cómo querer meter a Dios en un molde. Y a través de estos pasajes que hablan respecto a este general, ahí en el segundo libro de Reyes, nos dice ahí en el capítulo 5, a partir del versículo 9, nos dice la escritura que Naamán fue con sus caballos y carros de guerra a hablar a la puerta de la casa de Eliseo, porque Naamán, este general, tenía lepra. Okay. Dice la escritura que tenía lepra, y estando él en su casa, una sierva de su esposa que conocía del profeta Eliseo, le dice a la esposa de este general, que le hace mención de este profeta. Entonces le dice la esposa a Naamán: pues ve
Entonces, vemos a través de estos pasajes que Naamán va, y dice aquí a partir del versículo 9, dice que llega con sus caballos y carros de guerra y esperó al frente de la puerta de la casa de Eliseo. Pero dice aquí en el versículo 10 que Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Pero es interesante ver lo que dice el versículo 11. Pero es que antes de continuar con el versículo 11, tenemos que entender quién era Naamán. Porque Naamán, dice la palabra, que era un general del ejército del rey de Siria. Era una persona que tenía una posición social, una posición de autoridad delante de los demás, y estaba acostumbrado a que cuando él llegaba, la gente se le, ¿verdad? Ahí decía lo que el general diga. Y entonces él estaba acostumbrado a que lo trataran de cierta manera. Entonces de repente él va con Eliseo y él esperaba que Eliseo también lo tratara como un general. Así es. Mas sin embargo Eliseo ni siquiera salió a saludarlo. Le envió un mensajero. Y claro, exactamente, en el versículo 11 hay la respuesta de este general, de Naamán, donde dice que se enojó mucho y se fue muy ofendido, porque dice: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Y dijo el general: esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. O sea, él ya venía con esa idea preconcebida de cómo él iba a ser sanado, cómo Dios lo iba a sanar. Así es. Cómo Dios lo iba a sanar. Entonces, pero que dice en el versículo 12, ¿acaso los ríos de Damasco no son mejores que cualquier río de Israel? Comentando aquí este general Naamán, o sea, como reclamando, diciendo: pues los ríos de Damasco son mejores que los de Israel. Y luego dice: ¿por qué no pudo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así es. Él ya estaba diciendo, o sea, ¿por qué no lo hizo de esta manera? Y aparte la manera como Eliseo le dijo que lo hiciera: solamente ve y solamente sumérgete ahí en el río 7 veces, así como que se quedó, ¿what? No, yo pensé que iba a ser algo espectacular, así de que iba a venir y que iba a tocar y que iba a orar y que fuego del cielo iba a bajar o algo así, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, como que el orgullo de Naamán, el hecho de que ese ejército, por su posición, así como que dijo, ¿qué? O sea, solamente que vaya y que me sumerja 7 veces, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Y bueno, de alguna manera, lo que comentábamos, nos sucede a nosotros en nuestro caminar diario, cotidiano. Así es. Cuando estamos pasando por diferentes situaciones, problemas, circunstancias de cualquier índole, como que esperamos que Dios nos conteste o obre de determinada manera, como le hemos estado diciendo. Nos pasa a todos nos pasa. Sí, y yo creo que una de las cosas que también Dios estaba tratando con Naamán es un poquito de su orgullo, porque obviamente si Dios hubiera actuado como Naamán hubiera querido, Naamán hubiera seguido, ¿verdad?, pensando, yo soy, ¿verdad?, acá el ejército, yo soy el general, y claro, aún Dios, ¿verdad?, lo hace a mi manera, pero aquí Dios está tratando también con el orgullo de Naamán, diciéndole: Naamán, tú serás muy general, pero te tienes que sumergir 7 veces en esta agua, y tu orgullo tiene que quebrarse. Y bueno, viene a mi mente de alguna manera lo que está pasando, lo que estamos pasando en estos momentos en el mundo a través de esta situación. Como que Dios está diciéndole a la humanidad, al hombre, ningún poder, ni militar, ni ningún poder, ni económico, ni ningún poder, ni científico, están pudiendo. Claro, con tanta tecnología y con tanto avance que tenemos en el mundo, no hemos podido con virus pequeñito, ¿verdad? Exactamente. Y de alguna manera yo percibo de que Dios está hablándonos a la humanidad, al hombre, está hablándonos como que nos está diciendo,
te das cuenta que no todo lo puedes. Nos damos cuenta que no todo lo podemos. Así es, que no tenemos el control de todo. Y es algo que Dios ha estado tratando con muchos de nosotros. No tenemos trabajo, no tenemos el ingreso, porque muchas veces estamos tan acostumbrados a decir, no necesito ni siquiera de Dios, porque no tengo que ir a la iglesia, porque yo tengo mi trabajo, porque con mi inteligencia yo puedo suplir para toda mi necesidad y no necesito. Pero en este momento Dios nos está diciendo, tú no tienes el control lo tengo yo. Y Dios de alguna manera nos está diciendo, así como Naamán, tienes que aprender a hacerme caso y a sumergirte en esas aguas 7 veces. Como diciéndonos, tienes que aprender a depender de mí. Tienes que aprender aún de las cosas que tú piensas que son un poquito fuera de lo tradicional. Y ahí Dios está también tratando con quebrantando nuestro orgullo, porque muchas veces algunas de nuestras familias, algunos de nosotros hemos tenido que ir a que nos den algo de comida, porque falta, pero ¿cómo? O sea, y hay familias que algunas semanas, no, pero ¿cómo voy a pedir? No, yo estoy bien, no. Pero Dios lo que quiere es en este momento ayudarnos. Dios lo que quiere es ayudarnos en este momento para no depender de nuestra capacidad, sino depender de Dios, quebrantar un poquito ese orgullo y reconocer que nos necesitamos el uno al otro, como la iglesia primitiva, como la iglesia de los Hechos, donde se ayudaban unos a otros. Y es lo que el Señor está tratando de hablarnos también a través de esta situación. Exactamente, así es. Entonces, bueno, a través de este ejemplo, de este general, como que en cierta manera nos identificamos en cierta forma también, ¿verdad? Sí. Nos identificamos, pero vemos que aquí, a través del profeta Eliseo, Dios le habló y le dio una orden. Y el general quiso cambiar esa orden. Él quiso hacer su manera, su voluntad. Pero vemos ahí que sus oficiales del general Naamán le dijeron, como que lo hicieron entrar en razón. Dice, sus criados se le acercaron, en el versículo 13. Y le trataron de entrar en razón, le decían, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, no le estaba pidiendo algo muy grande, y el Señor nos está pidiendo, tampoco nos está pidiendo algo muy grande, nos está diciendo, confía en mí, yo tengo el tiempo, yo te sustento, confía en mí. Exactamente. No en tu inteligencia, no en tu capacidad, no en tu trabajo, confía en mí. Y no hagamos a Dios, no le encasillemos, como tú decías, con ideas preconcebidas. No, pero es que si Dios no me da ese trabajo en este momento, si Dios no me suple, entonces yo tengo que ver, porque no, ora. Esa es la clave, que tenemos que orar y tenemos que esperar en Dios. Así es, como creyentes, como cristianos, es importante precisamente eso, saber esperar en Dios y no querer nosotros intervenir o, como decías, o quererle ayudar a Dios. Recuerdo de una hermana, en alguna ocasión, ella vino con nosotros a pedirnos oración porque estaba teniendo problemas en su matrimonio con su esposo, y ella vino con nosotros y nos dijo, oren por mí, por mi esposo, porque él no quiere venir a la iglesia, y yo le hablo y le digo y le comparto la palabra, pero yo estoy hablándole y diciéndole. Y cada domingo le invito a que venga, no quiero. Y recuerdo que en aquella ocasión que oramos, hicimos una oración con ella, la apoyamos en oración, y después de que oramos ella dijo, bueno, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y recuerdo la cara que ella puso, porque le dijimos, bueno, ahora lo que tú tienes que hacer es nada. Y se quedó así como que, ¿cómo que no voy a hacer nada?
dijo, es que tengo que seguirle insistiendo y diciendo para que él entienda. Entonces, y poniéndole folletitos y poniéndole la Biblia y diciéndole que venga sí. y poniendo música cristiana. Sí. Y le dijimos, no, nada. Y dice, ¿cómo que nada? No, ya oramos. Dios tiene un tiempo para tu esposo, pero lo que vas a hacer es nada en el sentido de que ya no lo vas a estar empujando, sino que vas a vivir lo que tú dices que vienes a aprender a la iglesia. Con su testimonio. Con tu testimonio. Ya no le estés empujando, ya no le estés poniendo la Biblia ahí, ya no le estés diciendo cada domingo, ¿verdad? De que vamos y ándale, que porque no. Sencillamente tú ora por él. Ora por él. Así es. Vive, es lo que Dios te ha dicho. Prepárale su comidita, trátalo bien, ámalo. Que él pueda ver la diferencia que Dios ha hecho en tu vida. Y entonces deja que Dios, que el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, haga la obra en él. Y te vas a dar cuenta que un día él mismo va a decir, yo quiero ese Dios que ha cambiado a mi esposa. Exacto, pero ¿qué estaba sucediendo? Ella estaba haciendo las cosas no a la manera de Dios, sino a su manera. Ella le estaba dando una ayudadita a Dios, porque Dios estaba tardándose en convencer a su esposo de que viniera a la iglesia. Pero esa ayudadita. Y eso sucede mucho. Sí. Eso sucede mucho. Con la esposa y con el esposo. Exacto, o viceversa. Así exacto. es. Recuerdo que en una ocasión alguien comentaba, decía, hasta yo pongo una Biblia en el baño para cuando vaya al baño, y hacía mención de que le decimos, no necesariamente, no es necesariamente. Dios obra de maneras que nosotros no nos imaginamos. Así es. Y nos habla de maneras que a lo mejor a tu esposo o a tu esposa o a tu hijo le va a hablar a través de otra persona, le va a hablar a través de una predicación, le va a hablar a través de una canción, a través de una circunstancia, tú no sabes, pero tú continúa orando y actuando como debemos actuar para con ellos. Y entonces ellos van a ver la diferencia. No queramos ayudarle a Dios. Exacto. No somos el Espíritu Santo para convencerlos de pecado. No, así es. A veces empeoramos la situación. Empeoramos la situación cuando queremos ayudarle a Dios. Y le queremos ayudar a Dios no solamente con nuestros seres queridos, le queremos ayudar a Dios con las situaciones que estamos pasando a diario. Queremos siempre pensar que como tengo una buena idea, esa idea lo voy a hacer, pero ni siquiera oramos, ni siquiera pasamos tiempo para checar si eso es de Dios o no, y luego después nos metemos en más problemas. Entonces podemos decir que debemos de sacar a Dios, vamos a decir así, de nuestro molde. O sea, nosotros no queramos meter a Dios en un molde, porque Dios es Dios, Él es soberano y Él obra de maneras que nosotros no pensamos, no nos imaginamos. Así es. ¿Y cuántos testimonios hay de hermanos, preciosos hermanos o hermanas, aún ustedes que nos están sintonizando, que pueden decir, es verdad, yo he esperado en el Señor, yo he confiado en Dios a pesar de la situación y he podido ver la mano de Dios moviéndose en el tiempo de Dios, porque los tiempos son de Dios. Amén. Él nunca llega tarde, Él llega siempre exactamente en el momento que debe llegar, aunque para nosotros tal vez parezca tarde, pero es que en esa espera también Dios está tratando con nosotros para que estemos listos para cuando Él se mueva. Entonces, tenemos que aprender a confiar en lo que Dios está haciendo. Y ahí es donde nosotros debemos y tenemos que siempre tener presente de que tenemos que estar confiando en Dios. Y cuando decimos que estamos confiando en Dios, tiene que ver mucho precisamente lo que hablamos, cómo hablamos. Porque lo que hablamos estamos declarando. declarando. Y la palabra tiene mucho poder. Exactamente. Entonces, por ejemplo, vemos en el libro de Hebreos, allá en el capítulo 11, también un pasaje que para muchos es muy conocido. Y ahí vemos que nos dice Hebreos en el capítulo 11, que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es. De lo que no se ve.
La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de que las cosas que no podemos ver. Así es. Entonces, ahí tenemos que aprender que en ese esperar, en ese querer poner o quitar a Dios de nuestro molde y el no saber qué Dios va a hacer, cómo lo va a hacer, ahí es donde entra la fe. Sí es. Y nuestra confianza en Dios, de que Dios va a obrar. ¿Cómo? No sabemos cómo, pero sí sé que va a obrar. Ahí es donde entra la fe. Así Amén. es. Y me encanta porque puedo recordar lo que en alguna ocasión el pastor que nos casó allá en Monterrey decía algo que ha quedado en mi mente como un eco todos estos años, y él solía decir, es emocionante seguir al Señor. Es emocionante. ¿Por qué? Porque nunca sabes cómo le va a hacer el Señor. ¿Cómo le va a hacer Dios? Nunca sabes qué es lo que sigue. Y es emocionante porque ves la mano de Dios de una manera, y durante este tiempo hemos escuchado ya, en este momento, hemos escuchado testimonios de familias que nos han dicho, es que ha llegado la provisión de una manera increíble. Sí. Es que no teníamos y llegó, y es que no, y una familia vino y nos habló, que si necesitábamos esto, lo otro, y Dios está empezando a mover de una manera bien bonita, y no nos ha dejado, ni nos ha abandonado, ni lo hará. Exactamente. Y como dices, es bien muy interesante, bien ver cómo precisamente familias que en algún momento los dos, él y ella, se quedaron sin trabajo de repente en algún momento, pero escuchar después el testimonio de ellos, decir, no supimos cómo pasó o cómo fue, pero nos alcanzó. Pudimos salir con nuestros gastos, pudimos salir, a pesar que en ese momento los dos no tenían trabajo, no tuvieron trabajo. Y es de la manera que Dios obra. Dios es fiel. Dios es fiel, así es. Fiel. Ahora, cuando hablamos de fe, tiene que ver precisamente en cuanto a adelante, en cuanto al futuro, cuando estamos hablando de fe. Estamos estamos hablando de lo que todavía no tenemos, pero estoy creyendo que Dios me va a suplir, que Dios va a obrar. Eso es hablar de fe. Es tener confianza en el futuro, que el futuro está en las manos de Dios. Así es, así es. Es por eso que David decía en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Wow. Así es. Solo así tú es. me haces vivir confiado. El día de mañana tiene su propio afán. Mañana, Señor, tú vas a suplir. Sí. Y yo voy a estar confiado en que así va a ser y voy a descansar en ti. Amén. Eso es confiar en Dios. Eso es dejar que Dios obre y actúe en su tiempo y no quererle ayudar a Dios. Exactamente. Así es. Y cuando David está declarando estas palabras de este Salmo 4, él está haciendo una declaración, no porque estaba él tranquilo, no porque él estaba en una situación, en una posición donde no tenía problemas o no estaba teniendo problemas, sino que precisamente estaba leyendo y veía unos comentarios interesantes al respecto, donde dice que cuando su propio hijo Absalón quería destronarlo, en ese tiempo, en ese momento, hace mención de que David declara estas palabras. Wow. David declara estas palabras. Y pues no estaba pasando un momento muy agradable, No. porque estaba aparentemente corriendo peligro su posición como rey. Y su vida. Y su vida. Pero él declara estas palabras que dices, solamente alguien que tiene esa comunión con Dios puede declarar unas palabras como estas cuando está en medio de una tormenta como esta. Entonces,
es muy interesante ver esto. Así que, bueno, si estás tú viviendo con problemas en este momento en tu matrimonio, porque sabemos que el hecho de que estemos teniendo que estar en casita, a veces hay tensión en las parejas porque no están acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos. Así es. No están tan acostumbrados a que todavía estás aquí, no te has ido, aquí estoy. Y empieza a haber un poquito de tensión en el matrimonio, ¿okay? Atención con las finanzas, aún con tus hijos, porque pues ahora están todos en la casita. Encerraditos, y normalmente no pasaban tanto tiempo juntos. El esposo se la pasaba todo el tiempo en el trabajo, se veían solamente para dormir o para, ya vine, ya me voy, y ahí nos vemos, ahí te dejo a los muchachos, y los niños también. Salían a dar la vuelta, pero casi no estaban tanto tiempo juntos como ahora. Entonces es como que, ¿qué está pasando? Pero bueno, aquí es donde Dios está tratando con cada uno de nosotros, y a veces hay papás o mamás o esposas que dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a llevar a mi viejito ya a trabajar? O al revés, ¿verdad? Pero bueno, aprovecha este tiempo, confía que el Señor tiene tiempo. Había una hermana que me decía: ay, es que me desespero porque mi marido llega del trabajo, se quita los calcetines, se los avienta y nada más. ¿Y cómo me da coraje que haga eso? Y yo le digo, y yo oro a Dios para que Dios le ayude. Y yo le decía: ¿sabes qué? ¿Cuándo va tu esposo a dejar de tirar los calcetines? Me decía: ¿cuándo? Le dije, cuando empieces a recoger los calcetines sin coraje. Cuando empieces a recoger los calcetines y ores por tu esposo, y cuando empieces a hacerlo porque él es tu esposo, es un hijo de Dios. Cuando empieces a dejar de quejarte y lo hagas con amor. Y que no se desespere. Y que no te desesperes. Entonces Dios va a hacer que tu esposo deje de tirar los calcetines. Y se me quedaba bien y me decía: ¿a poco? Dije: hazlo para que te des cuenta. Dios tiene tiempo, pero durante ese tiempo trata con nosotros. Y sí lo hizo, y sí sucedió. Y sí sucedió. O sea que Dios estaba tratando con ella a través de aquella situación o circunstancia de su marido que a ella no le gustaba. Pero Dios estaba usando eso para tratar con ella. Exacto. Y así en este tiempo Dios está tratando con nosotros de diferentes cosas, ¿verdad? En diferentes maneras. Porque tengo que estar ahí con él, tengo que estar ahí con ella, tengo que estar con mis hijos. Y entonces, bueno, Dios está, mientras Él vuelve a abrir las cosas y te da trabajo, está tratando con nosotros. Pero tienes que aprender a confiar en la provisión de Dios. Así y que el tiempo de Dios es perfecto, lo hace por un propósito siempre, siempre, siempre. Y es bien interesante hoy, en este momento que estábamos hablando de nuestra fe, que tiene que ver con el futuro normalmente. Y leía esta expresión que me gustó mucho, que dice: hablar en futuro solo se puede cuando se está lleno del Señor en el presente. ¡Ay, qué lindo! Vuelvo a decir para que se nos quede. Así es. Hablar en futuro solo se puede cuando se está lleno del Señor en el presente. Oh, wow, eso es cierto. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Mucho sentido. Y precisamente lo encontramos cuando leemos el Salmo 23. El Salmo 23, que también la mayoría de los cristianos, creyentes, lo conocemos, un salmo muy conocido, el Salmo 23. Uh-huh. Porque cuando leemos el Salmo 23, del versículo 1 al 6, la mayoría de estos pasajes está hablando y se está refiriendo en cuanto al futuro. Es bien interesante. Sí, de hecho, si tienen, ahí donde están en sus casas, si tienen ahí sus Biblias, los vamos a invitar a que abran sus Biblias ahí en el Salmo 23. Así es, porque cuando está escrito el Salmo 23, la manera como está escrito, casi todo se refiere al futuro. Exactamente. Así es cuando, uh-huh. Cuando leemos, nos damos cuenta que está escrito así. Cuando dice ahí desde el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estás declarando que en un futuro no te va a faltar, y en el presente
Y así es, nada me faltará, refiriéndose exactamente al futuro. Y luego dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Igualmente, está hablando en fe. Hablando en fe de que en el futuro va, como dices, tanto en el presente ya lo está haciendo, pero también en el futuro. En el futuro. Así es. Entonces, después dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Así está creyendo de que Dios lo va a guiar, a dirigir, a pastorear. Y luego dice el versículo 3, confortará mi alma. Confortará igualmente, hablando de futuro. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará, hablando de futuro. Dice el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Bien. Y luego continúa porque diciendo, tú estarás. porque tú estarás conmigo. Así es. Está declarando, está creyendo de que Dios va a estar contigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué tremendo, qué bonito. Futuro. Está hablando el futuro. Así es. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero es interesante notar que precisamente no leímos el versículo 5. A lo mejor algunos de ustedes se dieron cuenta que... Se saltó, pastor, el 5. Que nos saltamos ahí el versículo 5. Pero lo que pasa es que en el versículo 5 vemos que este versículo está precisamente en presente, no se está refiriendo en un aspecto en cuanto al futuro, sino en el presente. El versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Está haciendo referencia, aquí está en presente, mi copa está rebosando. No está diciendo mi copa va a rebosar o va a estar rebosando, sino está haciendo referencia al presente. Este es el único versículo aquí en estos que leímos que está hablando en presente. Y yo creo que debido a eso podemos entonces nosotros también estar confiando en todo el futuro, porque si el Señor ya estamos viendo que Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y Él unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, entonces yo puedo declarar que el futuro es del Señor y yo puedo declarar que en el futuro Él es mi pastor, nada me va a faltar, yo sé que Él me va a hacer descansar, me va a pastorear, va a confortar mi alma por lo que Él está haciendo ya en mi vida. Amén. Y lo que comentábamos hace un momento, precisamente en este versículo 5, podemos decir, nadie puede hablar un futuro de fe si no tiene un presente lleno de la presencia del Señor. Y es lo que estamos viendo aquí a través de este versículo 5. Así es. Qué lindo, me encantó. La escritura, ¿verdad? Qué bonita es la palabra de Dios. Qué hermoso, porque eso nos da confianza, esto nos ayuda para darnos cuenta de que en esta situación el Señor está con nosotros, Él no nos deja, Él no nos abandona, Él va delante de nosotros aderezando mesa. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. A pesar de lo que nos angustia en este momento es la situación, pero el Señor provee para nosotros cuando hay confianza, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, dice, unge mi cabeza. Su Espíritu nos da tranquilidad, su Espíritu nos da paz, nos da, podemos discernir, podemos descansar, podemos saber que estos tiempos Dios los está usando para tratar con nosotros. Y no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nuestra copa esté rebosando. Así es. Que nuestra cabeza esté ungida. Es lo que Dios quiere. ¿No es así? Porque es entonces que podemos hablar, como estamos leyendo en este Salmo 23, de ese futuro con confianza. Es entonces que podemos hablar con confianza de ese futuro. Porque la confianza viene de hacerte cada día uno
hacernos cada día uno con el Padre, con Cristo, con Jesús. Y como decíamos la vez anterior, tomando nuestra cruz cada día. Así es. Amén. Y me dice como lo pone Juan 17:21 en la Nueva Traducción Viviente. Te pido, hablando Jesús, dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. O sea, en este momento nosotros que somos cristianos, nosotros que estamos confiando en Dios y que dejamos que Dios obre en su tiempo y a su manera, los ojos del mundo están puestos precisamente en nosotros como cristianos, en que cómo estamos reaccionando, cómo estamos actuando, si estamos desesperados, si estamos atemorizados. Los ojos del mundo están puestos en nosotros. Entonces es ahí donde nosotros vamos a dar testimonio. Es ahí donde vamos a demostrarle al mundo que nosotros estamos confiando en un Padre que se apiada de nosotros, de un Padre que suple para nuestras necesidades y que podemos descansar porque estamos confiados en Él y que no vamos a tratar de manipular a Dios, ni estamos tratando de abrir puertas, ni estamos tratando de hacer que Dios haga mi voluntad, sino que nosotros estamos confiados en Él. Y es ahí donde dice Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que ellos crean en aquel que nosotros confiamos. Así es. Por eso es tan importante venir a la presencia de Dios cada día. Así es. Cada día. Así es. Y bueno, también vemos un otro ejemplo, vamos a decir, a través... ahora en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, exactamente, en el Evangelio de San Mateo, allá en el capítulo 14, cuando Jesús mandó a Pedro a caminar sobre el agua. También pasajes muy conocidos, ¿verdad? Así es. Lo que sucedió en aquel momento, que le dice Pedro, le dice al Señor, ¿verdad? Cuando están ahí en aquella barca, y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, porque Jesús venía caminando sobre las aguas. Pero Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y normalmente cuando hablamos de aguas en la Biblia, también habla de problemas, habla de situaciones, habla de dificultades. Sí. Y vemos cómo aquí, si vemos que ellos estaban navegando y cómo Jesús viene caminando sobre las aguas, Él viene caminando sobre cualquier dificultad, problema, situación. Amén. Así es. Cualquier cosa que esté fuera de orden. Él venía caminando sobre. Y Pedro le está diciendo, Señor, ayúdame, yo también quiero caminar sobre mis problemas, yo quiero también estar caminando sobre mis situaciones. Y Jesús le dice, ven Pedro, porque es lo que Él nos dice a cada uno de nosotros, sal de tu barca, sal de tu idea preconcebida y ven. Ven, desciende. Desciende. Y es interesante ver que la Escritura nos dice, cuando Jesús le dijo, ven, dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, vemos aquí que la Escritura dice que Pedro sí caminó, sobre las aguas. Entonces, pero ¿qué sucede? Continúa diciendo en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea, sí alcanzó a caminar Pedro sobre las aguas. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo cuando Pedro se empieza a hundir y grita, Señor, sálvame? Que dice la Escritura que el Señor extendió su mano y lo levantó. Pero le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Le dice el Señor. Así es. Y yo creo que
muchas veces nos pasa a nosotros igual. ¿No es así? Sí, como seres humanos. Vemos las circunstancias y vemos que el Señor no llega con la respuesta y empezamos a ver las circunstancias en lugar de ver al Señor y saber que Él va a estar con nosotros. Empezamos a ver como Pedro, empezamos a ver el fuerte viento, empezamos a escuchar el mar que se está levantando. Vemos los problemas, vemos las situaciones, vemos que ya no tengo dinero en la cuenta de banco, vemos que todavía no están abriendo los trabajos y quito mis ojos del Señor y me da miedo y me empiezo a hundir en las situaciones y en los problemas. Exactamente, eso sucede. Pero aquí es donde Dios, como dice, nos está hablando. Dios Así es, pero cuando empezamos a hacer eso, entonces queremos ayudarle a Dios, empezamos a tratar de ayudarle a Dios porque Dios no ha llegado o Dios no ha hecho las cosas como yo quiero. Entonces, así es. Así es. Y bueno, cuando dice la Escritura que cuando Pedro vio el fuerte viento y las aguas, fue cuando entonces tuvo temor y comenzó a hundirse. Y de alguna manera, ¿qué sucedió ahí? Cuando Pedro está en la barca, pone su primer pie en el agua y empieza a caminar, está poniendo su mirada sobre Jesús, sobre el Señor. Y es por eso que empezó a poder caminar sobre las aguas. Pero como acabamos de leer, dice el versículo 30, cuando Pedro vio, o sea, cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas, es que empezó a hundirse. Entonces aquí vemos que nos está diciendo, cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas, quiere decir que quitó su mirada de Jesús. Y cuando quitó su mirada de Jesús, se empezó a hundir. Hubo temor en él, hubo miedo. Pero en el momento en el que dio el primer paso, lo pudo hacer, no hubo temor, no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque estaba viendo al Señor, no quitó su mirada del Señor. Y eso es lo que nos pasa, yo creo, a la mayoría. Quitamos nuestra mirada del Señor y empezamos a poner nuestra mirada en las circunstancias, en el fuerte viento, en las olas, como en el caso de Pedro. Me llama la atención, ahorita que estabas comentando esto, me llama la atención porque Jesús, no sé a cuánta distancia él estaba de la barca, pero no estaba cerquita, estaba alejado. Y le dijo a Pedro, sal de la barca y empieza a caminar. En esta circunstancia, no estamos viendo todavía la salida para algunos. Jesús está allá. Jesús está allá. Y hemos empezado a salir de la barca y estas primeras 2 semanas de lo que está pasando, hemos estado caminando. Pero la situación continúa, la situación sigue. No he alcanzado todavía a Jesús. Todavía está la situación ahí, todavía están los trabajos cerrados. Y tenemos que seguir caminando. Pero Jesús está al final. Jesús está ahí. Jesús no estaba lejos. Jesús estaba al final del camino. Jesús está ahí con nosotros. Al final nos está diciendo, nada más ten fe. No escuches, no te inquietes por lo que estás experimentando. No te inquietes por lo que estás escuchando. No quites tus ojos. Aquí estoy. Solamente sigue confiando. Solamente sigue adelante. Ya empezaste a caminar. Ya empezaste a caminar en fe y te estás dando cuenta de que no te has hundido. No quites tus ojos de mí. Así es. Dejemos tus ojos. Dejemos que Dios obre a su manera. Sí es. Todavía sigamos confiando, sigamos adelante. Así es. No escuchemos el sonido de ese mar. O veamos la inmensidad de ese mar. Exacto. Cuando estamos diciendo no pretendas ayudarle a Dios, no quiere decir que nosotros no vamos a hacer nada en cierta manera. No es exactamente eso. El no hacer nada nos estamos refiriendo, vamos a hacer nuestra parte conforme a lo que la palabra de Dios nos está hablando, nos está diciendo. Sí, vamos a orar en fe, esa es nuestra parte.
ahí es en donde nosotros vamos a... Tenemos que seguir orando. Como le decíamos a la hermana, tú sigue orando. Así es. Tú sigue compartiendo de la palabra. Si tú tienes comidita, tú sigue ayudando a otros. Si tú ves que hay un lugar donde te están dando, tú ve, porque Dios te está abriendo puerta para que recibas de tu casa, pero no quieras ayudarle a Dios en el sentido de que queremos siempre, si Dios no hace esto a mi manera, entonces yo voy a hacerlo, porque Dios no está muy ocupado y no me hace caso. Así es. Así es que, bueno, cuando Dios le dijo a Pedro, ven. Si Jesús le dijo a Pedro, ven, para que diera un paso que Pedro nunca en su vida, había dado, caminar sobre el agua. Era un paso verdaderamente de fe que Pedro iba a dar y que tenía que dar, donde yo creo que nadie después de Pedro ha podido dar un paso así. Literalmente, claro, hablando de caminar sobre el agua. Claro. Pero sí podemos decir que tal vez muchos hemos dado pasos de fe. No caminar sobre el agua, pero sí de caminar sobre situaciones o circunstancias que para nosotros tal vez parecían imposibles de poderlo hacer. Pero cuando dimos ese paso de fe, pudimos ver que sí pudimos caminar sobre esas aguas, sobre esos problemas, sobre esas situaciones, sobre esas circunstancias. Así es que dejemos que Dios obre a su manera. No queramos nosotros meter a Dios en un molde. Dejemos que Dios obre a su manera. Así es que sigamos hablando con fe, creyendo, como leímos en este Salmo 23, creyendo que estamos en las manos de Dios. Dios nos ha dicho como a Pedro, ven. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dios te ha llamado a ti, te ha dicho, ven, sígueme. Si tú has decidido seguir a Cristo, Dios no va a dejar que tú te hundas. Dios no va a dejar que te hundas. Si realmente estás dando ese paso de fe, Dios no va a dejar que te hundas, aunque aparentemente estén ahí los fuertes vientos y las olas. Deja que el viento y las olas estén ahí. No quites tu mirada de Jesús, no quites tu mirada del Señor, y vas a poder experimentar que no te vas a hundir, Pero bueno, como en el caso de Pedro, aunque si resultara que de repente te sientes como que te vas a hundir, ten la seguridad que el Señor no te va a dejar. Él va a extender su mano y te va a levantar. Y eso es lo importante que tenemos que tener presente todos los días. Que el Señor nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Y si sucede lo que suceda, Dios tiene un propósito a través de esa situación, aquella circunstancia. Dios tiene un propósito. Amén. Así es que vamos a seguir confiando y vamos a seguir creyendo de que si Dios te ha llamado, Él no va a dejar que te hundas. Amén. Amén.